Se siente más cómoda con otra. Ellos prefieren verte así, dice. Bien. Bueno, ¿empiezas tú? Bueno, bienvenida Rocío, Papusa, los amigos. Estamos aquí en IFAMI. Todos los chicos que están aquí presentes son estudiantes de IFAMI, de la formación en terapia breve centrada en soluciones. Estamos muy ilusionados, muy encantados de tenerlas a ustedes virtualmente, pero yo creo que los lazos van a pasar todas las fronteras y toda la tecnología. Nos encanta que podamos conversar ahora contigo en la tarde, con ustedes, con todo su equipo. Y nada, ya les digo, César no está presente, pero él está conectado telepáticamente con nosotros. Bien. Les presento, ustedes se presentan, ¿cómo les parece mejor? Pues bueno, si quieres me presento rapidísimo y les digo quién está aquí acompañándonos. Listo, genial, gracias. Para que, porque la idea, y les explico un poco cuál es mi idea de por qué incluso invité a dos personas más a estar aquí con nosotros, a Grisel y a Manuel. Okay. Pero bueno, yo soy Rocío y soy la directora general de Cananquil. Y bueno, Cananquil, como ustedes saben, es un instituto que está en Mérida, Yucatán, y en donde Cananquil significa en maya en conversación. Hay muchas cosas que decir de Cananquil, pero creo que hoy la sesión del día de hoy se trata acerca de las prácticas colaborativas y dialógicas. Está aquí con nosotros la doctora Papusa Molina, Papusa, que es quien estará con ustedes, creo que la próxima semana, en 15 días hablándoles acerca de investigación dialógica, pero también está con nosotros Grisel, Manuel, que son exalumnos ya de Cananquil, acaban de egresar, y les pedí que estuvieran el día de hoy porque creo que sería como muy interesante que ustedes escucharan por parte de ellos su experiencia de qué ha pasado con ellos a través de las prácticas colaborativas y dialógicas en su práctica profesional. Entonces, quería como hacerlo mucho más colaborativo y que pudiéramos como hablar acerca de no solamente la teoría o no solamente los principios filosóficos de las prácticas colaborativas y dialógicas, sino también de su experiencia profesional a partir de el haber pasado por todo un proceso de la maestría en las prácticas colaborativas y dialógicas. Esa es un poco la idea. Entonces, quisiera que comenzáramos. Creo que son muchos ustedes y no les pediría que se presentaran cada uno de ustedes, ya que para nosotros es muy importante como tener una relación. Las relaciones son importantes y por lo tanto nos gustaría que tanto ellos como ustedes tuvieran la posibilidad de presentarse y saber quiénes son y lo que están haciendo. Sin embargo, creo que somos muchos y por lo tanto tenemos poco tiempo, así que quizá en otra ocasión podamos estar cerca y por el otro lado, pues bueno, invitarlos a que más adelante les mandaremos a César y a Tere su correo para que puedan comunicarse con nosotros 4 en el momento en que ustedes así lo deciden. ¿Okay? Si ven que no escuchan, si hay preguntas, incluso en la presentación, voy a ir haciendo la presentación y voy a seguir hablando. No podemos tener la presentación y pero creo que les voy a poner la presentación y iremos avanzando. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Les gustaría hacer alguna aclaración o algún comentario? No, todo bien. No, todo está bien. Ok. Entonces voy a pasar a la presentación y al final voy a parar para que puedan participar ellos y después entramos a preguntas y respuestas. No por esto significa que ustedes en el momento en el que lo necesiten dicen, oye, Rocío, explícanos un poco más acerca de eso. ¿Ok? Quiero saber, Teresa, si pueden ver la pantalla que dice prácticas colaborativas y dialógicas. No, todavía no. No. ¿No la ven? No. Déjame ver un momento otra vez. Bueno, déjenme irles explicando. Ya tuvieron
Y por posmodernidad quiero explicar, porque estoy refiriendo a la idea precisamente que reta el modernismo. ¿Y el modernismo en qué sentido? ¿Pueden ver la pantalla? No. No. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Ponemos el lente. Voy a tratar de... No, pero no es este. ¿Ahora sí? Sí. Sí, sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como les estaba yo diciendo, las prácticas colaborativas y dialógicas están bajo el paraguas de la posmodernidad. Y por posmodernidad me quiero referir a este cambio de paradigma que donde reta la verdad absoluta. Y la verdad absoluta vista desde la modernidad o desde el positivismo. Por el otro lado, abajo de la sombrilla de la posmodernidad, digamos, se encuentra un toldo, por ponerlo de alguna manera, que tiene que ver con el socioconstruccionismo mismo que estuvieron conversando con Joseph la vez pasada. Y dentro de la posmodernidad y del socioconstruccionismo, tenemos que una de la postura filosófica que surge de estas ideas, más la hermenéutica que iremos viendo un poquito más adelante, se da el enfoque colaborativo, mismo que es elaborado o creado, no sé si creado, creo que no tiene que ver con la palabra creado, sino cómo va transformando algunas prácticas que tenían Harry Gulishan y Karina Anderson y hace que la postura filosófica que surja de ahí es una práctica colaborativa y dialógica, que se puede aplicar tanto en la psicoterapia, se puede aplicar en la comunidad, se puede aplicar en las organizaciones, en las escuelas, en coaching, en consultoría, etcétera, ¿no? Y uno de los elementos del enfoque colaborativo, que como les digo, creo que es algo que tienen que tener muy presente, es una postura filosófica, no tiene nada que ver con un método, porque parte de las ideas en donde estamos retando la objetividad, la verdad absoluta, el que se privilegie algún discurso y demás. En ese sentido es colaborativo. Este enfoque colaborativo se basa en un cambio ideológico con respecto a la forma en que pensamos acerca del lenguaje y del conocimiento. Y esto va a ser muy importante. Son dos elementos fundamentales de las prácticas dialógicas y colaborativas en donde el lenguaje y el conocimiento van a ser centrales. De este cambio es de donde surge precisamente la forma de ser, una forma de estar en el mundo, de relacionarnos, que incluye una forma de pensar con, de hablar con, de actuar con y de responder con las personas con quienes nos reunimos en nuestras actividades profesionales. ¿Y de qué estamos hablando con esto? Es hablar con y estar con, y esta palabra con la resalto en función de qué. En función de que no hablamos para o por los otros, sino estamos hablando con los otros, estamos pensando con ellos, estamos haciéndolo con, en ese sentido. Y entonces, y en ese sentido no solamente es en nuestras actividades profesionales, sino también es en nuestras actividades cotidianas. ¿Por qué? Ya que esto es una postura filosófica y no una técnica. Por lo tanto, lo construimos constantemente entre nosotros. ¿Y desde dónde estoy partiendo con esto? Que no sé con lo demás. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los tres contextos entre los que se encuentran las prácticas colaborativas y dialógicas? Uno es el posmodernismo.
y el posmodernismo como una crítica ideológica a las metanarrativas y discursos que estamos partiendo de donde de verdades y conocimientos damos por hecho, ¿sí? Que tienen implicaciones para las conductas o las condiciones culturales y la vida cotidiana. Nuevamente, es un cambio de paradigma en donde lo que hace es que critica al paradigma anterior sobre el que nos estábamos basando, el conocimiento que tiene que ver con el positivismo, ¿sí? Y que reta constantemente las ideas que se tienen acerca de del Por el otro lado tenemos el construccionismo social, y que es una alternativa al individualismo, que se enfoca en la construcción de la realidad en el lenguaje a través de las relaciones. Y con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que vamos construyendo constantemente una nueva realidad, y una nueva realidad a través del lenguaje. ¿Y esto qué quiere decir, por ejemplo, en terapia? Pues que terapia es que junto con el cliente o los clientes, quien quiera que estos sean, vamos construyendo una nueva realidad a través del lenguaje. En ese sentido, recuerdo las palabras de Harlene Anderson cuando plantea que los problemas o los dilemas no se resuelven, sino se disuelven. ¿Y dónde se disuelven? En el lenguaje. Porque el problema es construido en el lenguaje, por lo tanto es disuelto a través del lenguaje. Y eso que creo que queda muy claro en el trabajo con los otros. Por el otro lado tenemos la hermenéutica. Y este va a ser fundamental porque además tiene que ver con Tom Anderson, que ustedes deben de seguramente ver en sus cursos, en donde la idea es una búsqueda de significados en el que nuestras preconcepciones influyen sobre nuestras interpretaciones y traducciones, ¿sí? Y el proceso de búsqueda en sí mismo va a ir creando significados para entrar en diálogo o indagación con uno mismo o con los otros. Entonces, cada vez que vamos conversando con el otro, ¿sí? Nuestras preconcepciones, nuestras ideas acerca del mundo, la manera en cómo fuimos construyendo nuestro mundo están ahí y van a influir en la manera en la que yo estoy, en la manera en la que la otra persona me está escuchando. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Va a depender muchísimo de cuáles son mis preconcepciones y las preconcepciones del otro que me está escuchando, para poder ir construyendo construyendo un nuevo significado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver precisamente con esta idea de Bakhtin también acerca de la manera en cómo hacemos diálogo y la manera en cómo somos diálogo. No podemos ser si no es a través del diálogo, ya que lo que va pasando es que va construyéndose en el proceso del diálogo y me voy construyendo a misma. Dentro de las dos premisas básicas sobre las que nos movemos son el conocimiento y el conocimiento, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento está construido lingüísticamente y su desarrollo es un proceso comunitario, comunal. El conocimiento no es que yo te voy a dar a ti el conocimiento, sino vamos a construir el conocimiento. Ahí es donde hay una diferencia muy grande entre el constructivismo y el socioconstruccionismo. Todavía el constructivismo plantea que yo me apropio del conocimiento y después lo expongo dependiendo del contexto en el que estoy trabajando. El socioconstruccionismo no, el socioconstruccionismo te plantea que estamos construyendo constantemente en el lenguaje, en la relación social del conocimiento. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande en este proceso. Y lo mismo sucede en
en la terapia y en todos los procesos relacionales, sobre todo conversacionales. Por el otro lado tenemos el lenguaje, que es un lenguaje verbal, no verbal, comunicación, expresión, y es el vínculo a través del cual construimos, describimos y le damos sentido a nuestro mundo. Entonces, a través del significado, a través del uso de los significados, vamos creando realidades. Si yo, junto con alguien, construyo una palabra nueva, le estoy dando sentido y realidad a esa palabra. No significa, significa que tienen un acuerdo común, tenemos un acuerdo común para poder definir alguna de las cosas que están sucediendo. ¿Ok? Antes déjame ponerlos ahí. Ahí. Déjenme. Hay que salir completamente. Tengo que salir de la pantalla. Okay. Ahí están. No, pero ellos... Pero... ¿Me pueden ver? No, lo que están viendo es esto, tu pantalla. Me tengo que salir de la pantalla, por favor. Espérenme tantito, porque lo que quiero es que verlos y un poco hablar con ustedes. Ok. ¿Me ven? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo están ahorita con estas ideas? ¿Cómo van? ¿Qué es esta diferencia que tienen o que están sintiendo o que están viviendo con relación a lo que ustedes hacen en terapia breve? ¿Me oyen? Sí, va muy de la mano en realidad con el trabajo que hacen aquí en IFAMI, ¿no? Básicamente lo que ¿cómo decirlo? La idea principal es el contexto, ¿no? Cómo a través del lenguaje y la perspectiva de otras personas podemos ir construyendo algo, una verdad, una realidad diferente para cada uno. Eso está bastante bueno. Ok. Se va construyendo una realidad, dijiste que se va construyendo una realidad diferente para cada uno. ¿Es así? Sí, es bueno, que quiero checar lo que estamos escuchando. Sí, lo he dicho escuchando. de esa manera, sí. Ok, nada más que con la idea de que se está construyendo en el lenguaje, en la relación social, o sea, aquí es donde se está construyendo el conocimiento. Sí. No se está construyendo ni en tu cabeza ni en mi cabeza, sino se está construyendo aquí. Exacto, en la relación. Ok, entonces, ¿queda lo suficientemente claro todo esto? Sí. Ok, entonces, déjenme decir, a ver, vamos a volver a entrar a la presentación. ¿Vale? No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver conmigo, sonó algo por allá. Bueno, es que me hablas Ok, entonces, ¿qué son las relaciones colaborativas? Es una forma específica de ubicarnos para hacer, actuar y responder con la otra persona, que nos invita a involucrarnos en una actividad compartida. Sí, entonces, ¿cómo en un momento dado respondemos y actuamos con la otra persona? Hay algo que me parece como muy interesante, ¿no? Esta idea de que yo no sé lo que pregunto hasta que me responden. Entonces, porque a veces yo puedo preguntar una cosa, pero si ustedes me responden otra, pues entonces lo que yo estoy preguntando no tiene nada que ver con lo que yo espero que ustedes respondan. Entonces es una acción conjunta lo que está sucediendo en la relación, y por lo tanto tenemos que tener como mucho cuidado en que en el diálogo, cómo nos vamos relacionando y construyendo el uno al otro o los unos a los otros a partir de esta idea. Las respuestas de las personas que están conversando juntas crean el contexto de su relación, o sea, a partir de qué tipo de conversaciones tenemos,
qué tipo de relaciones construimos e identidades tenemos para relacionarnos o conversar de determinada manera, ¿sí? Entonces, es qué tipo de conversaciones tengo para establecer qué tipo de relaciones y la identidad que nos da esta relación a partir de la conversación y cómo de una manera o de otra vuelve a participar en la construcción de la conversación. Esto nos es muy útil en el trabajo terapéutico, porque si sé qué tipo de conversaciones estamos teniendo, o está teniendo con la pareja, o con el hijo, o con la familia, por lo tanto va a ser las conversaciones, va a ser el tipo de relaciones que van a establecer uno con el otro y por lo tanto la identidad. No es lo mismo que yo le diga a mi hija una cosa que se lo diga a mi amiga. Sin embargo, puedo estarle diciendo exactamente las mismas palabras, pero el contexto va a ser que modifique la relación y modifica la respuesta, condiciona la respuesta a partir de la identidad que tenemos. Es una relación en la que las personas se conectan y vamos a crear juntas. Esto no se crea o nos conectamos así nada más. Yo, que viene teniendo que ver con esta palabra que, por ejemplo, que tiene que ver con la empatía. La empatía no existe como tal desde la postura colaborativa o relacional, porque esta se da en la relación con el otro. Podemos ser empáticos en esta relación, pero no es que yo sea empática contigo, sino cómo vamos construyendo la empatía. Y así como esto, las acciones que realizamos se dan con el otro, no se dan por sí mismas. Y esto es una diferencia enorme con la idea del positivismo acerca de la individualidad. Es una actividad social en la que todos los involucrados sienten que participan y son dueños del proceso. ¿Y qué es esto? No yo llevo la sesión, no yo tengo las preguntas para hacer la pregunta que sigue, la pregunta que sigue, la pregunta que sigue, la pregunta que sigue. No, sino cómo en la conversación terapéutica se va dando las preguntas a partir de lo que se está construyendo con el otro. Si con el cliente estamos hablando acerca de determinadas cosas, el cliente es el que decide hacia dónde va, lo importante no es el resultado, es el proceso. Y creo que aquí hay una diferencia muy importante con el enfoque sistémico en muchos de los sentidos. Lo único importante aquí es el proceso, no el resultado. No nos interesa hacia dónde vamos a ir, sino lo que nos interesa es la manera en cómo estamos construyendo juntos esta conversación que se está dando en un proceso, y en un proceso que va a ser continuo, en donde no vamos a parar a partir de determinadas cosas, o en un momento dado no se va a dar una pregunta que va a ser la pregunta del milagro, la pregunta de cuánto, si es más, si es menos, si es el porcentaje, si es esto, no, sino es el cliente el que nos va dando la pauta para ir preguntando, porque nos interesa saber más. Y saber más tiene que ver con curiosidad, con querer saber más acerca de lo que me estás diciendo, porque yo no soy experto en la vida de mi cliente. En lo que sí soy experta es en generar un espacio conversacional que me permita construir el proceso en donde se dé la relación y en donde se den las posibilidades. De otra manera, estaríamos hablando de una postura positivista en donde yo sé, o cuando menos más positivista, porque yo sé que lo que sigue es esto, es la siguiente pregunta es esto, la siguiente pregunta es esto, la siguiente pregunta es esto, y a donde quiero llegar es a esto. Aquí no sé a dónde voy a llegar. Y esto parte también de la incertidumbre. Y de la incertidumbre a partir de que si estoy partiendo que si estoy bien, que si estoy bajo la sombrilla de la posmodernidad, en donde no hay verdades absolutas, en donde no hay una sistematización, no hay un método, no hay una técnica, por lo tanto siempre estoy viviendo en la incertidumbre. Y en la incertidumbre de saber qué es lo que sigue, y lo que sigue es lo que el cliente decide.
Por el otro lado, es una actividad social en la que todos los involucrados sienten que participan y son dueños del proceso. Y dueños del proceso en ese sentido. En cómo estamos construyendo las historias, la narración acerca de nuestras vidas y cómo se va dando en el proceso conversacional. Ok. Ok. Y aquí es donde están los problemas, se disuelven en la conversación. Harleen Anderson y Harry Wilson dicen, los problemas no se resuelven, sino se disuelven en el lenguaje, porque ahí son creados y por lo tanto ahí se van a resolver. Y para Schotter, John Schotter, que es quien el día de hoy está trabajando con lo que es la poética social, dice, no para solucionar lo que se había visto como un problema, sino para desarrollar a partir de nuestras nuevas reacciones, nuevas maneras de proseguir que sean socialmente inteligibles, en las que los viejos problemas pues se vuelven irrelevantes, que tiene que ver exactamente con lo que dice Harry Wilson y Harleen Anderson, solamente que en palabras de Schotter, en donde lo que era un problema no es que haya desaparecido como tal, como varita mágica, sino en un momento dado, a través de la conversación, se va ese problema, y lo pongo entre comillas, o dilema que se plantea, se vuelve totalmente irrelevante, ya no es importante. Y creo que eso lo pueden mirar desde donde, desde cuando estamos en la terapia y podemos en un momento dado pensar que viene un cliente y nos empieza a platicar algo que está sucediendo, y en la propia conversación de simplemente querer saber más acerca de lo que está planteando, de repente pareciera que esa conversación ya no es irrelevante, o esa situación ya no es irrelevante, y de repente el cliente gira hacia otro lugar y nos empieza a platicar otra cosa, y uno dice, guay, a ver qué pasó. Y simple y sencillamente para el cliente esto ya no es importante, para el cliente es importante lo que nos está diciendo. Y aquí quiero tocar un tema importante, un tema que me parece que a veces cometemos un error al pensar que hay clientes que son difíciles o que son resistentes. Les voy a decir lo que dice Harleen Anderson. Finalmente, no hay clientes resistentes, pero sí terapeutas resistentes. Porque el cliente, él sí es experto en su vida. Él sabe por dónde quiere irse. Él sabe hacia dónde se quiere, hacia qué es lo que quiere hablar. Entonces, los que estamos siendo resistentes somos nosotros. Es que el cliente no quiere avanzar, es que no, espérame tantito, porque entonces, ahora sí que les doy mi tarjeta y entonces me marcan por Skype y ahí me avisan para la terapia, porque los que necesitan terapia son los terapeutas, con la resistencia. Entonces, eso es importante, checar. ¿Cuál sería nuestra pregunta básica en este sentido para las prácticas colaborativas y terapéuticas? ¿Cómo pueden los profesionistas invitar a sus clientes a tener los tipos de relaciones y conversaciones que les permitan a todos los participantes tener acceso a su creatividad y desarrollar posibilidades donde éstas parecían no existir? Esta es nuestra pregunta básica en el proceso conversacional. ¿Cómo invitamos a nuestros clientes a tener otro tipo de conversaciones y otro tipo de relaciones que les den la posibilidad de desarrollar nuevas posibilidades donde antes parecía que no existían? Y entonces pasa esto en la terapia, ¿no? Cuando llega un cliente y nos dice, bueno, es que no hay relación, ya hice esto, y no le hallo. Creo que es el momento preciso en donde preguntarnos qué tipo de preguntas o qué tipo de conversaciones ha tenido esta persona que no le ha permitido a través de su creatividad desarrollar otras posibilidades.
Y para eso sí somos expertos, no en la historia del cliente, pero sí en la de crear posibilidades. No es una forma de ser, más bien es una forma de ser, no un método ni una técnica. Es una postura, una actitud, formas de pensar, de hablar con, de responder con. Por lo general, muchos de mis alumnos me preguntan, bueno, ¿qué sigue? Paso 1, paso 2, paso 3. No, si no es receta de cocina. Y aún así en las recetas de cocina uno le pone lo que quiere. Pero es una forma de estar con el otro, de estar con el mundo, de cómo me relaciono con los otros. Y esto va a ser importante porque a veces pensamos que tengo que tener muy claro qué tipo de preguntas tengo que hacer, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, hacia dónde voy, para poder llegar a dónde. No, sino es una forma de ser y de estar. Por lo tanto, es de qué manera me coloco frente al otro para generar este tipo de relación que dé posibilidades a su historia. Y bueno, tenemos lo voy a dejar hasta aquí, hasta la postura filosófica, que es una postura que comunica al otro que es un ser humano único, que es reconocido, apreciado, que tiene siempre algo que decir, que merece ser escuchado. Y si pensamos en esta posibilidad, podemos conectarnos, colaborar y construir con los otros. Entonces, es cómo nos relacionamos y desde dónde estoy escuchando lo que estoy escuchando. Desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. Si yo pregunto con la intención, de que me conteste esto o que vaya al éxito, cualquier cosa que esto significa, porque para cada persona es diferente, estoy tratando de ser experto. Y para nosotros una de las cosas más importantes es el experto es el cliente. El cliente no se resiste, nosotros nos resistimos y queremos que el cliente vaya por donde para nosotros creemos que es la mejor manera de ser. Y en ese sentido, déjenme contarles una historia rapidísima en donde una mujer llega después del hospital, de la tercera vez que estuvo en el hospital, y me dice, Rocío, ahora sí voy a hacer lo que tú me digas. Y le digo, no puede. Había estado en el hospital, ¿por qué? Por violencia. Había estado en el hospital por violencia doméstica. Y entonces, cuando llega a la oficina, me dice, ahora sí voy a hacer lo que tú quieras. Y entonces le digo, bueno, vamos a conversar para ver qué pasó otra vez. No, estoy harta, Rocío, voy a hacer lo que tú quieras. Y entonces me estuvo, dice, hasta que yo le dije, bueno, ok, vas a hacer lo que yo quiera. Muy bien, agarra tu bolsa. Y agarré la mía porque yo te voy a refundir en la cárcel a tu marido. ¡Ay, no, Rocío! Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces ella también me dio una gran lección. Y me dijo, tú te vas a llevar a mis 6 hijos a tu casa. No. Entonces para mí fue una gran lección y creo que juntas aprendimos. Uno, nuevamente me replanteó y me recordó que a final de cuentas el único experto en su vida es ese cliente y que yo soy experta en generar el espacio conversacional, nada más. No puedo ser experta en otra cosa. Entonces, después de 2 años, esta mujer lo que hizo fue que se preparó, trabajamos juntas y después de 2 años se pudo ir, pero en ese momento no podía. Pero juntas aprendimos esto y es precisamente porque fue mi socia conversacional en ese sentido. Entonces, hay muchas maneras de seguir planteando, no llegamos a la parte de los elementos fundamentales de cómo, o sea, para hacer la terapia conversacional, para hacer la terapia colaborativa, que tiene que ver con la curiosidad, tentatividad, el no conocer, etcétera, pero seguramente con
papusa. En la parte de investigación van a tener que revisar algunas cosas de estas, pero quisiera, preguntarles si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, para que yo les pase junto con mis colegas que están acá, para que ellos hablen acerca de su experiencia profesional, pero creo que hay una pregunta. Sí. Adelante. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Di tu nombre, sería bueno. Bueno, mi nombre es Néstor, un gusto conocerla, Rocío. Y mi pregunta es si la terapia sistémica breve centrada en soluciones, desde su perspectiva, es positivista, ya que busca generar cambios, busca objetivos. Bueno, desde mi perspectiva no es positivista porque igual consideramos que los expertos son los consultantes, pero hacemos preguntas direccionadas a algo. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué piensan de la terapia sistémica breve? ¿Es positivista o no lo es? Te voy a contestar de esta manera. Para mí la terapia breve es una gran terapia, como todas. ¿Pero es de nosotros o es de ella? Un ratito, es el nuestro. En este caso no. No te escuchamos. No. Desde acá creo que A menos que se haya apagado la laptop y no tenga energía los parlantes. Está la laptop prendida. Ella nos está viendo. Digo que... Escucha. Sí. Ok. ¿Ya? sí. Ok, bueno. Déjame que te conteste desde este lugar. La terapia centrada en soluciones como la estratégica, la estructural, como la guiana, todas, creo que tienen una gran valía. Yo lo pensaría desde dónde, desde el tiempo. La terapia breve es parte de la terapia sistémica, en donde es el antecedente para llegar al cuestionamiento de la direccionalidad en la conversación terapéutica. Harlin, Anderson, Tom Anderson, Jaco Sekula, todos los terapeutas más posmodernos o digamos mucho más vanguardistas, una de las críticas que hacen es la direccionalidad de las preguntas y en la posición en la que como terapeuta te pones frente al cliente. Uno. Y dos, en el tiempo, centrado en soluciones fue antes de llegar a lo colaborativo. Y por el otro lado para nosotros el cambio lo voy a hacer físicamente, de aquí cambié para acá. Y para nosotros la terapia colaborativa y las terapias dialógicas tienen mucho más que ver con un proceso que es continuo, y no hay de aquí a acá, sino es continuo en el tiempo y en donde constantemente lo único que queremos es ser colaborativos. No es que seamos, ya lo somos, sino todo el tiempo estamos tratando de ser colaborativos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la terapia breve tiene sus maravillas, porque además te resuelve las cosas así, desde este punto de vista. Pero sí tiene una parte de, digamos, moderno o una parte de direccionalidad, en donde el terapeuta es el que te va llevando y por lo tanto, desde esta mirada, tiene algo de positivista todavía o algo de posmoderno, algo de moderno o positivista, en comparación con los nuevos modelos en donde la postura del terapeuta es totalmente diferente. Espero que haya quedado claro. Sí, sí quedó claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasárselo a mis colegas? ¿No? Ok, entonces les voy a pasar a mis colegas. Sí. Habla nada más. Hola, ¿sí me escucha? Sí, no te veo, pero te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Gracias, Mario. Y gracias, Néstor. Bueno, tenía una duda. ¿Usted ha trabajado con padres de familia, con niños? Más o menos, si es que puede contar alguna
alguna forma, alguna anécdota que le haya funcionado con esos clientes? Sí. A ver, déjame, estoy tratando de elegir cuál por funcionar. Ok. Primero ¿qué significaría para ti que le haya funcionado? Bueno, que le haya funcionado. no, digamos que haya sido favorable para ellos. Ok. Sí. Por ejemplo, creo que siempre tenemos como esta posición en donde pareciera que el niño no tiene opinión. Sí. Y que el niño no puede hablar por sí mismo, como sucede con una persona de tercera edad o con una persona que se hace niño, que tiene algún trastorno psiquiátrico. ¿Ok? Pues pareciera que no puede tomar decisiones, y creo que el niño tiene cosas que decir, y cualquiera de estas personas también. Por lo tanto, un ejemplo de esto es un niño que llega a consulta con sus papás acerca de que los papás se están divorciando, ¿sí? Y se están peleando entre ellos, de que no, que me toca a mí el viernes, a mí me toca el sábado, a mí me toca no sé qué, y se están ahí matando por el niño, y el niño estaba ahí presente. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no le preguntamos al niño? Y el niño tuvo cosas que decir y dijo, a ver, yo no quiero estar con mi papá el viernes, y no quiero estar quiero estar con mi mamá porque el viernes vienen mis primos, primero. Estoy de acuerdo en irme con mi papá en las vacaciones cuando él se vaya a casa de mi abuelita, porque a su casa no me gusta ir. Entonces el niño tenía opiniones. Entonces los papás se quedaron muy sorprendidos. ¿En qué sentido? En que, bueno, se dieron cuenta que el niño podía tomar sus propias decisiones. Y por el otro lado, también es, bueno, cómo invitas también la voz del niño a este tipo de conversaciones. No nada más se define en los adultos, sino quienes más tendrían que tomar decisiones, más bien ser escuchados para tomar decisiones acerca de lo que va a suceder en esa familia. Por ejemplo, no sé, Mario, si quedó claro. Sí, está muy claro, gracias. Gracias, ok. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar con mis colegas? ¿No? Ok. Vamos a voltearla. Ok. Lo que les quiero preguntar a ellos, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, es ¿cómo ha sido su práctica profesional o en qué ha cambiado su práctica profesional a partir de haberse involucrado y haber estudiado las prácticas colaborativas y dialógicas? Hola, buenas tardes. A mí lo que me ha servido esta parte de... A mí lo que me ha servido y lo que me ha ayudado muchísimo conocer esta parte del proceso colaborativo es que primero hay más confianza al momento de iniciar sesiones, porque en muchas ocasiones yo tenía la presión de tener que resolver el problema con el que estaba llegando la persona, con esa posición de como están viniendo a nosotros, como están viniendo a mí para resolverles este problema. Y lo que me sirvió es decir, espérate, vamos a ver vamos a conversar, vamos a platicar qué está pasando, vamos a escuchar los puntos de vista, como Rocío comentaba este ejemplo de la niña, en el cual tiene algo que decir. Al momento de darle voz a todas las personas que llegan contigo al proceso, es una forma en la que escuchas, se van abriendo canales de comunicación entre ellos, y suena repetitivo, ¿no? Pero en la misma conversación va llevando a esa parte de solución, por ponerlo de alguna manera, en el cual se van ellos resolviendo sus dificultades. Entonces, para el primero, a mí me dio mucha tranquilidad, me permitió realmente escuchar lo que me estaban preguntando las personas, ser más seguro al momento de intervenir. Y creo que lo que más me ha servido es que, por ejemplo, en la parte ya de laboral, yo trabajo en una universidad, doy clases en una universidad, realmente escuchar a gente que con situaciones muy complicadas, que muchas veces pensamos, yo no trabajo con ese tema porque no sé cómo abordarlo. Y el simplemente escuchar y estar ahí
con ellos y preguntarles de manera diferente, es lo que me ha servido en esa parte. Terapias colaborativas, no sé si me entienden. ¿Y claro? ¿Se oye? Sí. Ok. Gris. A mí, similar a Manuel, sentí que me quitó un peso de encima a sentirme presionada con los diferentes casos que llegaban a terapia. Un cambio que noté es que antes cada tema que veía quería como que, o sea, me llegaba algo de sexualidad y quería estudiar una maestría en sexualidad, me llegaba algo de trastornos alimenticios y quería estudiar una maestría en trastornos alimenticios y no podía entender desde otra postura cómo trabajar eso, ¿no? Entonces ahora veo desde otro lugar completamente la terapia, y ahorita que veía la presentación de Rocío que hablaba de la importancia del lenguaje, me acordé mucho, me llevó una chica que me la lleva porque no hablaba con nadie, ¿no? Por mutismo, y yo le escribí a Rocío, si la terapia es lenguaje, ¿cómo? Y no habla la chica, ¿cómo vamos a hacer terapia, no? Y la respuesta fue, o sea, era lógico lo que iba a responder, pero el lenguaje no solo es verbal, ¿no? Y creo que con esta maestría he podido hacer, sí creo que muchas ideas locas y buscar opciones, y con ella era así como que pues vamos a escribir, ¿no? Y la terapia pues era escribiendo, porque pues así se comunicaba la chica, y luego con dibujos, y eso era una chava de prepa que iba a la escuela y de segundo de prepa, como de 16 años, 17, y no sé qué pasó, realmente no sé qué pasó, porque solo platicamos de lo que quería hacer de grande o algo así. La mamá, o sea, está una vez más quitárselo del experto, porque la mamá me decía, es que creo que es porque vivió abuso sexual en la niñez. Jamás hemos hablado del abuso sexual, ella no ha querido tocar ese tema, ni yo he hecho por forzarla, que quizás desde otra postura yo hubiera hecho por tocar ese tema, y ahorita solo estoy yendo hacia donde ella quiere, y pues quién sabe qué pasó, pero pues creo que se están disolviendo los problemas, ¿no? Entonces, en eso me ayuda, en empezar a ver otras opciones, que utilizo centrar en soluciones, otros tipos de terapia y todo, pero es muy diferente la intención con lo que ahora lo utilizo. Después de que comentaras eso, algo que como que me prendió es darle su lugar a la persona que va a platicar contigo. Porque en muchas ocasiones cuando llega, y a lo mejor ya sea una llamada telefónica o que te plantea el papá o la mamá o la pareja o ella misma empieza a hablar sobre la situación, en automático podemos poner etiquetas. Porque el libro dice que tiene que trabajar de cierta manera. Y no, es darle su lugar. O sea, yo creo que vamos a escuchar qué está planteando. Por ejemplo, este es tu espacio, tú vas a decir lo que quieras, como quieras, de la forma que quieras, de la manera que quieras. Si algo te pregunto y no me lo quieres contestar, no tienes por qué hacerlo. Que yo me acuerdo cuando digo procesos que nunca me dan las opciones. Y cuando conozco que me las pueden dar, el proceso terapéutico cambia. O sea, ya no es la presión de tener que ir a hablar sobre solo lo malo. O sea, puedes hablar de muchas cosas. Entonces, a mí eso es lo que me ha gustado. Ok. ¿Algo más? ¿Quieren hacerles preguntas a ellos? ¿Quieren hacernos preguntas, bueno, a mí? Porque la semana de 15 días tienen a Papus. ¿Qué piensan ustedes de esto que han estado escuchando? Sí, yo. A ver, Néstor. Sí, bueno, deben imaginar que esto es algo quizás para algunos novedoso, un poco chocante a nivel de paradigma. Igual quiero preguntarles, porque ustedes hablan de diluir los problemas, que se diluyen en la comunicación. Y yo quiero preguntarles si de alguna u otra forma eso no vendría a ser un objetivo. Por ejemplo, hablaron de escuchar, abrir canales de conversación, y conforme se siguen abriendo estos canales, menciona que Schuster dice que los problemas llegan a ser irrelevantes. Mi pregunta es que si eso vendría a ser parte de una idea que a la larga se convierte en objetivo, o estaría mal que lo mire como objetivo. Yo creo que no es un objetivo. Esto va sucediendo y no necesariamente de esta manera en la conversación.
porque puede ser que en un momento dado estamos conversando y resulta que en ese momento ya no es importante esto, sino puede pasar a ser importante otra cosa, pero el cliente va decidiendo, o a lo mejor, y lo voy a poner en una situación, bueno, viene un cliente y me habla acerca de que, bueno, su marido ya le hizo, ya esto, ya lo otro, y tú te quedas y sigues conversando acerca de esto. Entonces, la siguiente sesión llega y tú estás esperando a lo mejor que continúe con esto, o qué pasó con esa situación, y de repente te dice ella, ¿sabes qué, Rocío? Estoy feliz porque mi hijo no sé qué tal, y tú dices, y le digo, oye, espérame tantito, tengo una curiosidad, y si es mía nada más, porque me quedé preocupada por lo que me comentaste la vez pasada. ¿Cómo estás? Ay, eso ya olvídalo, lo que me importa ahorita es esto. Entonces, en ese momento, el cliente está decidiendo de qué quiere hablar y lo otro ya no le parece relevante. Y no es porque para mí sea el objetivo. El objetivo es, como decíamos en la presentación, con la pregunta básica, es generar en la relación con el cliente, ¿sí? Encontrar nuevas formas de relacionarse y abrir su creatividad, o invitarlos a que a través de la creatividad conjunta podamos hacer otro tipo de preguntas que nos lleven a otras posibilidades. Si lo pudiéramos poner de esa manera como objetivo, que en realidad es parte del propio proceso de la postura filosófica. No es que queramos llegar aquí o queramos llegar allá, sino simplemente es cómo acompañar a nuestro cliente en este proceso hacia donde quiera ir. Y a veces es el cliente el que define el objetivo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿A dónde te gustaría llegar? No se oye. Sí, así. No. Otra vez, por favor, la respuesta. No se oye. Lo que yo decía, pongo mi cabeza. Lo que yo decía es que además, al ser un proceso terapéutico donde el cliente realmente es el experto y es el centro, es el cliente quien va a decidir cuál es el objetivo. Y muchas veces comienza una conversación con un objetivo y te dice, yo vine a conversar contigo porque quiero que hablemos de esto. Y de repente, en medio de la conversación, cambia el rumbo y cambia el objetivo. Es decir, no hay un objetivo fijo, ni siquiera hay un objetivo fijo en una sesión. Aún ese objetivo o meta que el cliente planteó en un inicio puede cambiar, puede hacerse a un lado. Y también lo otro que yo he observado es que no es que el problema o el dilema desaparezca, sino el cliente comienza a ver ese problema desde una perspectiva diferente. Es decir, el hecho de que una mujer haya sido abusada sexualmente, la conversación terapéutica no va a hacer que ese hecho desaparezca, pero cómo esa mujer se relaciona, piensa acerca de y sitúa en su vida ese abuso sexual, eso es lo que cambia, vamos a decir. Sin embargo, no es mi objetivo, ni el problema desapareció, el problema está ahí, y es un hecho de su vida. Ahora, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo piensa acerca de él? ¿Dónde lo sitúa en su vida? Es lo que se va construyendo en la conversación terapéutica. No sé si eso aclara también un poco. Sí, se entiende mejor. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?
digo, esto fue simplemente una probadita, porque faltaría muchísimo de hablarse acerca de la terapia colaborativa o de las prácticas colaborativas ideológicas. Simplemente es como un poco presentarles lo que hacemos nosotros aquí en Cananquil y las prácticas colaborativas ideológicas que parten de Harlene Anderson y Harry Ulishen. Es esta manera fue simplemente una manera de hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, qué piensan de esto, no lo sé, porque ya tenemos casi unos 3 o 4 minutitos. Les voy a hacer como les hago a mis alumnos. A ver, a la bio, cagada de. Se han quedado, o nos hemos quedado reflexionando. Lo que pasa que, de verdad, bueno, mi nombre es Joan. Un gusto, una experiencia nueva, muy interesante. Nos ha hecho, sí, de verdad, reflexionar y cambiar el esquema y la manera de ver también, pues, este nuevo enfoque, ¿no? La verdad que sí, nos ha impactado bastante, nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta y tener otra perspectiva de lo que es terapia. Y definitivamente es eso, por medio del diálogo es que aprendemos, formamos historias, formamos verdades y definitivamente va saliendo la disolución del problema, igual que lo que está haciendo esta conversación que tenemos, ¿no? El de que se disuelvan los paradigmas, quizás las preguntas y quede todo claro, ¿no? Y ya uno ya tiene la verdad, pues, ¿no? Simplemente y agradecerle por todo eso, por el gesto de todo el equipo y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y bueno, si quieren saber algo más de nosotros y de lo que estamos haciendo, Tere les va a dar seguramente la página de Cananquil, tenemos el Face de Cananquil, tenemos todo esto y bueno, si se quiere comunicar con nosotros a través del Face, a través de Manuel, Grisel, bueno, Papusa que tendrán en 15 días y Rocío Chaveste aquí en Cananquil para cuando se les ofrezca. Gracias. Muchas gracias, Rocío. De verdad que es concretando estas ideas que las teníamos un poco compartiendo de cómo unirnos, cómo integrarnos, cómo escuchar otras voces, ¿no? Una cosa es que nosotros las compartamos, otra cosa es que ustedes compartan ya más el trabajo directo que vienen haciendo. Yo creo que son esos pasos de esos sueños que se iban formando y se iban dando en la relación y que ahora van tomando cuerpo, forma y de verdad que nos ilusiona mucho. Muchísimas gracias a todas las personas, a todo el equipo y como le decía Joseph, ¿no? Bienvenidos a Trujillo virtualmente, pero ya están acá, ya son parte de la familia. Gracias, igualmente ser parte de esta comunidad cananquileña. Están abiertas las puertas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a César, por favor. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.